Hablemos de tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es una actitud de aceptación hacia las diferencias de valores, de actitudes, de sentimientos, de situaciones. Tolerar es precisamente esto, aceptar que yo puedo ser diferente a alguien más y no solamente en género, en altura, en constitución, en ideas, en creencias. Y no por eso me voy a pelear con la persona o no la voy a aceptar como amiga o como pareja. Básicamente en eso consiste la tolerancia, en la aceptación de las diferencias. ¿Cuáles son los tipos de tolerancia? Hay varios tipos de tolerancia, no solamente a esta diferencia, sino también a cantidades. Hablando, por ejemplo, de sustancias. Las sustancias como el alcohol o las drogas, generalmente empezamos con cantidades pequeñas que nos producen un efecto determinado. Conforme vamos consumiendo, esta sensación se va bajando, digamos, de nivel y vamos necesitando mayor cantidad para sentir prácticamente lo mismo o seguir con esta sensación agradable, digamos, ¿no? Que es lo que se busca precisamente al consumir algunas sustancias. Entonces, digamos que yo empiezo a tomar y con una copa llego a esta sensación que yo estoy buscando de calorcito o de alegría, pero después, estoy poniendo un ejemplo, después de una semana ya una copa ya no me da esa sensación o ya no alcanzo esa misma sensación que estoy buscando. Por lo tanto, empiezo a consumir más hasta alcanzar esa misma sensación que sentí al inicio. Y así sucesivamente. A mayor consumo, mayor tolerancia, por lo que se necesita mayor cantidad para sentir lo mismo. Hay tolerancia a situaciones, por ejemplo. Hablemos del metro en la hora pico. Nos empujan, no tenemos suficiente espacio, hay un contacto constante con otras personas, mucho calor, a veces hasta falta de aire, porque pues el aire se vicia de tanta gente y tanto calor. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor al principio nos empezamos a sentir mal, nos falta el aire, nos incomoda el contacto, nos queremos salir, ¿no? Hasta podemos tener un ataque de pánico. Pero conforme vamos subiéndonos al metro por esta necesidad de transporte, pues nos vamos acostumbrando, digamos, ¿no? A este contacto constante, a este estar cerca de la gente, a este calor. Es ir desarrollando tolerancia. Otro tipo de tolerancia es a las relaciones. Y me van a decir, ¿cómo es eso? Estoy hablando de relaciones con amistades o hasta con familia, no necesariamente de pareja. Esta tolerancia a las relaciones es cuando, por ejemplo, yo tengo una amiga a la que estoy viendo todos los días durante 3, 4, 5 horas diarias. Va a llegar el momento en que ya no voy a disfrutar lo mismo al estar con esa persona y a lo mejor hasta llego a tener cierta sensación de hartazgo o de aburrimiento de estar con esa persona tanto tiempo. Se pierde el gusto de estar con esa persona, precisamente porque esta tolerancia al estar a gusto o al sentirme bien con esa persona va aumentando y llega hasta el aburrimiento. En el caso de las relaciones. Hablemos en el caso de los estímulos y les voy a platicar un ejemplo muy personal. Yo puedo tolerar cierto nivel de ruido, por ejemplo, en el cine, pero llega un momento en que el ruido ya llega a ser tanto que ya no lo aguanto, ya no tolero el ruido. Necesito salirme o necesito taparme un rato los oídos y solamente oír como ese ruido apagado de tener tapados los oídos para poder continuar en el cine.
Las alarmas de los automóviles, por ejemplo, las puedo tolerar hasta cierto punto, pero llega el momento en que ya no aguanto más el ruido. Hay personas que se llegan a acostumbrar y ya no lo escuchan. Hay personas como yo que en lugar de acostumbrarme, ya no lo tolero, porque es como si en mi mente fuera en aumento el volumen. Llega el momento en que ya no tolero el ruido. Hay otras personas que con el exceso de luz se llegan a deslumbrar y ya no pueden ver. Este tipo de estímulos también van generando tolerancia, a diferencia con aguantar. Y de ahí lo siguiente, tolerar contra aguantar. Tolerar es llegar hasta cierto nivel donde todavía yo puedo manejar los estímulos, las relaciones o lo que sea que me esté generando esta tolerancia. Tolerar es decir, pues no me gusta, pero bueno, vamos a decir que lo puedo pasar un ratito. Aguantar ya es como un nivel superior y aguantar es prácticamente decir, me lo trago y no digo nada, me aguanto. La tolerancia, digamos que es algo soportable. El aguantar puede llegar a ser insoportable. ¿Qué es la intolerancia? La intolerancia, por otra parte, es esta hipersensibilidad donde no se tolera absolutamente nada. Como un bebé, por ejemplo, que en el momento en el que siente hambre, empieza a llorar y no puede soportar que la mamá se tarde un minuto en preparar la mamila, porque para un bebé es una eternidad, es insoportable. No solamente los bebés tienen este nivel de frustración insoportable. Hay personas, por ejemplo, que tienen hipersensibilidad a algunos estímulos, como el dolor, como el calor, como las alergias. Las alergias se pueden llegar a interpretar como una intolerancia a alguna cosa. De ahí que hablamos de la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, que nos genera malestar a las personas que somos intolerantes a la lactosa o las personas que son intolerantes al gluten, por ejemplo, que llega a afectarles de determinada forma. Esta sería también otra diferencia. La intolerancia, el aguantar y el tolerar. ¿Cómo se desarrolla la tolerancia? La tolerancia se puede desarrollar a situaciones, a creencias. No me quiero meter en cuestiones médicas de desarrollar una tolerancia a cosas que nos hacen daño. No. ¿Cómo puedo ir generando una tolerancia exponiéndome un poco más cada vez a algo que me incomode? Hablábamos del ejemplo del metro. Conforme voy constantemente por una necesidad subiéndome al metro, voy tolerando cada vez más este contacto o esta incomodidad. A lo mejor si yo me expongo más seguido al ruido, puedo ir tolerando quizá un poco más cada vez. La tolerancia se va desarrollando a partir de la exposición y la repetición. No quiero decir que para volverse tolerantes tengan que hacerlo, porque muchas veces podríamos llegar hasta una incomodidad mayor. Pero recuerden que para desarrollar tolerancia son estímulos pequeños por poco tiempo y repetidos. Como dice el dicho, la dosis hace al veneno. Si yo consumo mínimas cantidades de veneno, va a llegar el momento en que ya no me haga daño. Dale like si te gustó el contenido. Suscríbete al canal y no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales. Hasta la próxima.